¿Te gusta la pizza? Dirás, ¿en serio, profesor? ¿A quién no le gusta la pizza? Ok, pero ¿has pensado en la geometría de la pizza? Piensa en esto. ¿Por qué la pizza es circular? Si es circular, ¿por qué la caja es cuadrada? Pero más aún, ¿por qué la cortan en triángulos, si es que son triángulos? No te muevas de tu asiento, que hoy utilizaremos la geometría para dar respuesta a lo que muchos llaman el enigma de la pizza. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Hola distinguidos estudiantes, qué alegría estar una semana más con ustedes encaminándolos por los senderos del conocimiento, los cuales te llevarán a un futuro promisorio para ti y tu familia. Bienvenidos y bienvenidas al único espacio donde las matemáticas toman sentido. Soy tu profesor Alexander García, esto es cuarto de secundaria. La semana pasada aprendiste a calcular la suma de los ángulos internos y externos de un polígono regular, utilizando la expresión 180 multiplicado por n-2 para los ángulos internos y 360 grados dividido entre n para saber cuánto mide un ángulo externo, puesto que la sumatoria de ellos, tomando en cuenta solamente un ángulo por vértice, siempre será igual a 360 grados. También aprendiste sobre las diagonales de un polígono, que son cómo calcular y trazar la cantidad exacta de un polígono de acuerdo con el número de lados que lo conforman. Por otra parte, haciendo uso del teorema de Pitágoras, calculamos la longitud de la diagonal de un sándwich cuadrado y de la pantalla de un celular rectangular. Y hablando de sándwich, también aprendimos en una cápsula las razones de por qué la mayoría de la gente corta este alimento en forma diagonal. La primera razón es que en cuanto a la presentación en dos triángulos, facilita la forma de comerlo, desde la esquina más estrecha hasta el centro, y hace que parezca más grande, dando a nuestro cerebro la información de que está comiendo mucho. La segunda razón es que el corte diagonal expone mejor el interior, lo que hace que se vea más apetitoso a la vista. Yo en particular valoro la practicidad a la hora de comer y la apariencia que toma el sándwich con un corte en diagonal. Pero ¿sabes qué? Si está delicioso, te aseguro que no me importará mucho la forma en que esté cortado. Simplemente lo disfrutaré. Esta fue una retroalimentación de la semana pasada para puntualizar los tópicos más relevantes. Los conocimientos adquiridos en el estudio de los polígonos en el tema anterior serán de gran ayuda para tratar un polígono especial. Es el menor de todos. Hablamos nada más y nada menos que del triángulo. El día de hoy y durante toda la semana estarás aprendiendo sobre la congruencia de triángulos. Así que sin más, iniciemos. La geometría es una rama multifacética de las matemáticas. Su riqueza, producto de la estrecha relación con otros dominios matemáticos, las ciencias de la naturaleza, ciencias sociales y la vida cotidiana, abarca varias dimensiones. En su dimensión biológica se relaciona con capacidades humanas, como el sentido espacial, la percepción y la visualización. En su dimensión física, indaga propiedades espaciales de los objetos físicos y de sus representaciones, modelando el espacio circundante. En su dimensión aplicada, se constituye en una herramienta de representación e interpretación de otras ramas del conocimiento. En su dimensión teórica, integra una colección de diversas teorías que han sido ejemplo de rigor y abstracción. La toma de conciencia de esta multidimensionalidad es debida, probablemente, al cambio en el punto de vista de la matemática en sí misma, que ha comenzado a verse como una actividad humana y no únicamente como una disciplina formal. Es por esto la importancia de proporcionar una argumentación como la vía que otorga validez al conocimiento geométrico, aplicar conceptos, procedimientos y resultados de la geometría euclidiana para resolver problemas de congruencia, lo cual permitirá cada vez más el incremento de nuestro razonamiento lógico. Antes de seguir avanzando sobre este aspecto, debemos tomar en cuenta algunos conceptos. Congruencia. En matemáticas, dos figuras geométricas son congruentes
si tienen las mismas dimensiones y la misma forma, sin importar su posición u orientación, es decir, si existe una isometría que los relaciona, una transformación que puede ser de traslación, rotación o reflexión. Las partes relacionadas entre las figuras congruentes se llaman homólogas o correspondientes. Congruencia en geometría analítica. En la geometría euclidiana, la congruencia es equivalente a la igualdad matemática en aritmética y en álgebra. En geometría analítica, la congruencia puede ser definida así. Dos figuras determinadas por puntos sobre un sistema de coordenadas cartesianas son congruentes si y solo si la distancia euclidiana entre cualquier par de puntos de la primera figura es igual a la distancia euclidiana entre los puntos correspondientes de la segunda figura. Ten en cuenta que cuando hablamos de distancia euclidiana, estamos hablando de la distancia entre dos puntos, un tema que tratamos en la segunda clase del mes de noviembre. Congruencia de triángulos. Dos triángulos iguales son congruentes. La congruencia se simboliza por un signo de igual con la característica de que tendrá una línea recta encima de forma curveada. Vamos a la pizarra para que puedas apreciarlo con más claridad. Si podemos notar aquí tenemos tres triángulos. El primer triángulo llamado triángulo ABC. Recuerda que los triángulos los nombramos de acuerdo a sus vértices. El segundo triángulo es el triángulo DEF. Y por último, el tercer triángulo GHI. Estos triángulos, los tres, son congruentes entre sí. Habíamos mencionado anteriormente el símbolo de congruencia, que es un símbolo de igual con una tercera línea encima de forma curveada. Entonces, si yo quisiera decir que el triángulo 1, el triángulo ABC, es congruente al triángulo 2, simplemente debo poner el triángulo, el símbolo de triángulo es un pequeño triángulo que podemos trazar. Triángulo ABC se lee, es congruente al triángulo DEF. También el triángulo DEF es congruente al triángulo GHI. Esta es la manera de nosotros expresar la congruencia entre triángulos. Ahora bien, ¿qué dijimos anteriormente? Para que dos o más triángulos sean congruentes, debe cumplir que sus 6 elementos sean iguales de manera correspondiente. Los 6 elementos que componen un triángulo son los 3 ángulos y los 3 lados. Lo que quiere decir que el lado AB, el lado BC y el lado AC con su correspondiente en el triángulo 2 debe tener la misma longitud, al igual que los ángulos. En el caso de los ángulos, los identificamos con pequeños arcos que hacemos en la abertura del ángulo. Tenemos el ángulo 1, sería por ejemplo en el vértice A, no importa el orden en que lo nombremos o lo simbolicemos, ponemos un pequeño arco. Para el ángulo 2 ponemos entonces 2 arcos, uno a continuación del otro, y para el ángulo 3 ponemos entonces 3 arcos. De igual modo, para los lados, en los triángulos correspondientes, le trazamos una pequeña línea, una pequeña rayita de manera vertical. Lo que tenemos entonces, para el lado 1, una pequeña rayita. Para el lado 2, 2 pequeñas rayitas o líneas, y para el lado 3, 3 líneas. Cuando hablamos de lados y ángulos correspondientes, nos referimos a que, por ejemplo, imagina que estás en un espejo. Tu reflejo allí en el espejo tendrá partes correspondientes. Por ejemplo, tu brazo derecho será la parte correspondiente del brazo derecho del reflejo. O si tienes, por ejemplo, un compañero, ¿cuál sería el brazo derecho correspondiente en tu compañero? De igual modo, el brazo derecho del compañero. Por tanto, si el lado AB es congruente con el triángulo
Número 2, entonces tendré que identificar cuál es el lado que corresponde al lado AB en el triángulo. Si podemos observar aquí en el triángulo tenemos una reflexión que habíamos mencionado que no importaba la relación isométrica que tuviese. Puede ser de reflexión, de rotación, como en este caso, o también de traslación. No importa la posición que tenga, si cumple con que tiene sus 6 elementos iguales, los 3 ángulos y los 3 lados, serán correspondientes. En este caso, el lado AC, que nombramos como 1, sería entonces en el triángulo número 2, el lado DE, y así sucesivamente con los demás triángulos. Esto es una forma muy sencilla de identificar cuando otros triángulos y cómo nombrarlos cuando son correspondientes. Ahora te invito a prestar mucha atención a la siguiente cápsula, donde conocerás algunas propiedades importantes que se cumplen en la congruencia de triángulos. En la congruencia de triángulos se cumplen 3 propiedades importantes: propiedad reflexiva, propiedad simétrica y propiedad transitiva. Propiedad reflexiva: todo triángulo es congruente con él mismo. El triángulo ABC es congruente con el triángulo ABC. Es como si estuvieses en un espejo, literalmente. De hecho, esta propiedad aplica a todo lo que pueda ser reflejado, incluso a ti mismo. Si te paras frente al espejo, indudablemente el reflejo será congruente con tu cuerpo, es decir, igual en todo, siempre y cuando el espejo no tenga ninguna distorsión, donde puedas verte con aumento o con disminución. La siguiente propiedad es la propiedad simétrica. Nos dice que si un triángulo ABC es congruente con otro triángulo DEF, entonces el triángulo DEF es congruente con el triángulo ABC. ¿Pero qué significa esto de simetría? Para que entiendas mejor el concepto de simetría, piensa en el cuerpo humano, piensa en tu cuerpo. Un cuerpo en condiciones normales, exteriormente es simétrico, lo que quiere decir que si trazaras una línea vertical desde la mitad de tu frente, pasando por la nariz hasta el piso, notarás que la parte derecha es semejante a la parte izquierda, es decir, son simétricas. Entonces, al igual con la propiedad simétrica de los triángulos, si la parte derecha es igual a la parte izquierda de tu cuerpo, entonces la parte izquierda será igual a la parte derecha. Propiedad transitiva. Si un triángulo ABC es congruente a un triángulo DEF y este triángulo es congruente con un tercer triángulo OPQ, entonces el primer triángulo es congruente con el tercero. Es muy simple. Si tienes 3 pares de tenis y el primero es igual al segundo y el segundo igual al tercero, entonces la propiedad transitiva dice que automáticamente el tercer par de tenis será igual que el primero. La propiedad transitiva también nos dice que si 2 triángulos tienen sus 3 lados respectivamente congruentes, entonces los triángulos son congruentes. Si 2 triángulos tienen respectivamente 2 lados congruentes y el ángulo comprendido entre esos 2 lados, entonces los 2 triángulos son congruentes. Otra de las cosas que menciona esta propiedad es que si 2 triángulos tienen respectivamente congruentes un lado y los ángulos de los extremos de dicho lado, entonces los triángulos son congruentes. Ahora te mostraré algunas aplicaciones de la congruencia de triángulos. Así que presta la debida atención porque en la vida cotidiana también podemos usar esta congruencia. Ejemplos de triángulos congruentes. Número 1.
Las famosas pirámides de Egipto están formadas por triángulos. Estos triángulos son congruentes entre sí. De no ser así, las pirámides fuesen imposibles. De hecho, nunca verás pirámides con caras desiguales. Número 2. Muchas edificaciones en sus diseños tienen triángulos congruentes. Tal es el caso de puentes como el Golden Gate en San Francisco, la Torre Eiffel en París, torre de transmisión eléctrica y torres de telecomunicaciones y muchos más. Número 3. Un techo a dos aguas está hecho por varias vigas que se juntan para formar triángulos congruentes. Número 4. Si corto un papel cuadrado por una de sus diagonales, obtendría dos triángulos congruentes. Número 5. El triángulo que dibujo pasando el lápiz por el borde de mi regla triangular es congruente con la forma de mi regla. Número 6. Un objeto con forma triangular es congruente con su reflejo en un espejo. Aquí podríamos apreciar directamente la propiedad reflexiva que mencionamos hace unos momentos. Y seguramente aún te preguntarás, ¿para qué sirve todo esto? Bueno, si a continuación te pondré un ejemplo más práctico. Imagina que un hombre tiene un terreno cuadrado. El hombre ha muerto y tiene dos hijos a los que les dejó como herencia a cada uno la mitad del terreno. Tú me dirás, muy fácil, que lo dividan a la mitad, ya que un cuadrado puede dividirse en dos rectángulos. Pero hay un problema. El terreno es para sembrar, por lo que se necesita ser regado, es decir, tener agua. La única fuente de agua es un pequeño lago que está junto a una de las esquinas del terreno. Por tanto, si es dividido a la mitad formando dos triángulos, solo la mitad del terreno tendrá acceso al agua. Bien, pues la única manera es recordar que un cuadrado puede ser dividido a la mitad trazando una línea diagonal que nos da como resultado dos triángulos congruentes. Si dividimos el terreno partiendo desde el vértice donde está ubicado el lago, ambas partes tendrán acceso al lago. La congruencia de triángulos se basa en el estudio de la igualdad entre triángulos, es decir, gracias a esto podemos saber si esos dos o más triángulos son congruentes, iguales entre sí. Dicho de otro modo sencillo, nos permite comparar varios triángulos y saber si son iguales, si tienen los mismos ángulos en sus vértices y si sus lados miden lo mismo. Y ya que hablamos de triángulos, aquí te dejo con la respuesta a un enigma culinario que perturba a muchos hoy día. ¿Por qué si la pizza es redonda, la caja es cuadrada? ¿Por qué la cortan en triángulos, si es que en realidad son triángulos? Yancel, yo estoy pensando hacer una maestría, yo necesito elevar mi nivel. ¿Y tú en qué estás? Yo estoy investigando también. Beben ya hizo la de ella, realmente. Resulta que un día estábamos en la pizzería y se nos acabaron los temas de conversación, cuando alguien preguntó: ¿Ustedes se han puesto a pensar dónde terminó el arco iris? Nadie le respondió porque en ese momento llegó la pizza. Oh, pero por fin, aquí está. Oh, sí. Venga. Así es, hoy vamos a hablar acerca de la geometría de la pizza y daremos respuesta a este enigma, que por qué si la pizza es redonda, la caja es cuadrada y las porciones son triangulares. Tal vez pienses que esto no tiene sentido, pero sí que lo tiene. Así que presta mucha atención. ¿Por qué es redonda? Bueno, eso es sencillo. Imagínate que estás preparando la masa de la pizza, entonces quieres que la masa quede lo más homogénea posible. La lógica te dice que lo más homogéneo que puede formar es un círculo. Y voilà, la pizza te queda redonda. Ahora, imaginemos que quieres tu pizza cuadrada y obvio que puedes hacerla, pero los bordes están en tu contra. Así que puedes cortarlos y darle la forma que quieras, pero estarías desperdiciando masa, lo que significa pérdida de recursos. Bueno, y si ya tenemos que la pizza es redonda,
¿Por qué la caja es cuadrada? Imagínate que te dan un pedazo de cartón y te dicen que armes una caja con ella en el menor tiempo posible. Así que siguiendo la forma de la pizza, te da por hacer una caja redonda. Y sí, puedes hacerlo, pero te va a llevar mucho más tiempo y como en una fábrica el tiempo es dinero, resulta más económico hacerla cuadrada, ya que los cortes que necesitas para armarla son menos. Le otorgan estabilidad y resistencia, lo que protege su contenido. Bueno, y para finalizar la porción, ¿por qué el corte es triangular? En realidad, la porción no es triangular, es más bien lo que la geometría llama sector circular. Te explico. Tienes un círculo, lo divides desde un punto extremo hasta su centro, formando radios, y la porción resultante es un sector circular, no un triángulo. Bueno, ¿y por qué lo cortan así? Pues porque esa es la manera más fácil de dividir un círculo en partes iguales, y así es más fácil comerla. ¡Wow! Le hemos encontrado el sentido a la vida. Nah, pero al menos sí el sentido de la geometría de la pizza. ¿Sorprendido con estos datos interesantes de la geometría de la pizza? Como siempre digo, la geometría es parte inseparable del ser humano. Ha estado en los anales de la historia. Hoy sigue vigente y seguirá dando sentido a nuestras vidas siempre. Desde el único espacio donde las matemáticas toman sentido, estuvo con ustedes Alexander García. Hasta una próxima entrega. Bye bye.